Cuando hablamos de espacios abiertos, ¿qué significa? O sea, ¿cuáles son los sitios o lugares que se pueden correr un peligro debido a estar descubiertos o desprovistos de una protección? Pues bien, cuando hablamos de espacios abiertos, los más comunes que inclusive nos llegan solicitudes de proyectos es, por ejemplo, en campos de golf. Nos llegan también la solicitud de análisis para club de playas, o sea, el hotel, las áreas principales sí se cubren por un sistema de pararrayos e inclusive dentro del club de playa, la casa club o las palapas, las zonas donde se elaboran los alimentos, las bebidas y demás, sí es posible proteger ante una descarga atmosférica. Mas, sin embargo, la zona de asoleaderos, la zona de la arena, el mar, no hay forma de protegerlo. Y vamos a ver por qué. O sea, vamos a presentar diapositivas en las cuales explicamos por qué ante una situación de una tormenta, si usted está en la playa, por favor, retírese de la playa, vaya a una zona resguardada como puede ser inclusive el club o puede irse a las zonas interiores del hotel. Pero no significa también de que usted tome la decisión de que deje de jugar vóley y se vaya a la alberca. Sigue estando en peligro. Entonces, son cuidados y recomendaciones que les vamos a dar a continuación. En el club de golf tiene que tener las consideraciones en primer lugar de espacios abiertos. Vamos a presentar imágenes de descargas atmosféricas en club de golf, cómo se marca el recorrido de la corriente por el terreno al no encontrar un elemento por donde derivar, o sea, un electrodo. La otra opción es campos de tenis. También está la situación de vernos, por ejemplo, en torneos, ¿no? Que puede ser desde un torneo de tenis, puede ser un torneo de voleibol de playa, puede ser de igual forma en partidos de fútbol. Todas esas imágenes en videos, inclusive desgraciadamente con muertes, o sea, pérdida de vidas humanas, producto de encontrarse en esas zonas, son muestras del por qué se debe en momentos de tormentas atmosféricas no estar en lugares descubiertos. ¿Dónde estar? Los veremos a continuación. Estas primeras vistas son de descargas atmosféricas ocurridas recientemente el 27 de mayo en la ciudad de Querétaro. Pueden ver cómo se empieza desde la iluminación del cielo, como decimos normalmente los relámpagos, hasta el momento en que se produce el enganche y la descarga. En días pasados, o sea, el día 8 de junio, este lunes, hubo esta situación o fenómeno meteorológico en la Ciudad de México. Si se fijan, fue una granizada, pero una granizada acompañada de descargas atmosféricas. Miren los tamaños de los granizos. De hecho, en la plataforma online que se les muestra, se estuvieron monitoreando en ese momento. Miren cómo quedó la calle, ¿no? Totalmente como si fuera que estuviéramos en época de nevada. A continuación vamos a ver otros videos de descargas atmosféricas, cómo se produce el enlace entre el trazador ascendente y descendente. Este video es muy interesante, es acá en la zona de Tepoztlán. Esta es una descarga atmosférica en un árbol y miren acá en un puerto. Bien, cuando vemos esta situación es que nos decimos toda esa energía, ¿dónde puede o cómo puede ser liberada? Bueno, la única forma que tenemos, y siempre lo hemos dicho en los videos anteriores, de protección externa, o sea, contra descargas atmosféricas de los métodos de diseño de los pararrayos, no tenemos ninguna forma que no sea a través de un sistema de puesta a tierra. Y ahí es donde empieza el análisis de qué tendríamos que hacer cuando estamos en espacios abiertos donde la protección es nula o tenemos que salir a buscar esa protección. Dentro de las estadísticas de muertes por rayos en México y
principales puntos del Caribe, la Organización Mundial de la Salud estima que anualmente mueren a nivel mundial alrededor de 24.000 personas por rayos. Señores, 24.000 muertes. Si bien no es decir que es una pandemia, nos vamos acercando, siendo el fenómeno meteorológico que más víctimas cobra. La Organización Mundial de la Salud ubicó a México en el primer lugar de muertes por rayos con alrededor de 223 decesos al año. Fíjense que aquí están la intensidad, ¿no? En función de los colores de las zonas o regiones de mayor impacto de rayos, pero en este caso nos interesaría resumir quién le sigue a México en esta zona del Caribe en la mayor cantidad de muertes por rayos. Bueno, seguido de México viene Brasil, y ahí a los colegas de Brasil, que inclusive nos han acompañado en dos webinars anteriores, es la importancia de la protección externa. Sigue Colombia, la hermana Colombia, con todas las características que nos unen y que ya, si se fijan, es muy cercano el índice de muertes por rayos entre Colombia y Cuba, y después en menor cuantía Panamá. Esto no quiere decir que por esto tengamos una situación de alarma global, pero sí una alarma importantísima, porque fíjense cuánto significa que anualmente personas sanas, ¿no? Pierden su vida por indisciplina. La palabra que de orden aquí es indisciplina, por no hacer lo que está inclusive normado, como vamos a ver a continuación. Entonces, hay una definición de la tensión de contacto y tensión de paso de IEEE 80, una de las normas reconocidas en el gremio, y de la NMX J549, una norma mexicana de protección contra descargas atmosféricas. Si se fijan en este gráfico que aparece aquí a la izquierda, está la tensión de toma de tierra, está la tensión de contacto y la tensión de paso. O sea, tensión de contacto es el momento en que la persona está haciendo contacto con un elemento de bajante o con un elemento metálico de la estructura que puede convertirse en un bajante de una descarga atmosférica. Está la tensión de la toma de tierra, ¿no? Que esa tensión de toma de tierra se está hablando del sistema de puesta a tierra, el electrodo o el sistema tal cual, y está la tensión de paso, que es la tensión que puede estar siendo sometido en un cuerpo humano cuando hay una distancia de hasta 1 metro entre los dos extremos de las piernas, ¿no? Fíjense que en la UE, que es esta tensión de toma de tierra que aparece en la parte inferior, esa tensión va a ser, tiene un comportamiento de un gradiente de exponencial donde se va atenuando en la medida que me alejo del punto donde se va a drenar la falla. Ahora bien, la definición tal como marcan estas normas son: definición de tensión de contacto. La tensión de contacto es la tensión que actúa sobre una persona entre la superficie de posicionamiento sobre el terreno al tocar un derivador, o sea, al tocar, como les decía, una bajante de pararrayo o un elemento metálico que puede hacer función de elemento liberador de la energía del rayo hacia el sistema de puesta a tierra. La vía de corriente va desde la mano a través del cuerpo hasta los pies. Eso se representa ahí en la figura. Y la definición de tensión de paso es la tensión tal cual, en donde la parte de la tensión de toma de tierra puede aparecer en el cuerpo humano al dar un paso de 1 metro de longitud, en cuyo caso la vía de corriente discurre a través del cuerpo humano.
bien, desde un pie a otro pie. O sea, tenemos en esta gráfica, que está a la izquierda, lo que hemos llamado como tensión de toma de tierra, que es ese gradiente que les expresaba. Por lo tanto, dependiendo de la distancia al punto donde se genera la liberación de energía, que es el electrodo sistema de tierra, y la distancia entre las piernas, esto implica la tensión a que va a estar sometido el cuerpo humano. Es por eso una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante, de no correr cuando se produce una descarga atmosférica. ¿Por qué? Porque al correr usted puede amplificar la distancia entre sus piernas y por lo tanto aumentar, como van a ver a continuación, la tensión aplicada entre ellas. En el gráfico del extremo izquierdo se habla de la representación o forma de circulación de la corriente por contacto. O sea, una persona está en contacto a través de su mano con un elemento derivador y entonces se produce una diferencia de potencial que es la que está siendo aplicada a la persona. Muchos van a preguntar, bueno, ¿y qué tensión es la que va a provocar un daño a la persona? Más bien, esperemos unos segundos para ver la diapositiva que sigue. Y está la tensión de paso, que es representado en el esquema de la derecha, donde se muestra la distancia de 1 metro entre las piernas y cómo esto, contra el gradiente de potencial, dará la tensión que está siendo aplicada. Ahora bien, no les voy a negar, si usted tiene su piel en buen estado, no tiene heridas, no tiene cortaduras, entonces usted tiene su elemento de protección, que es la piel. La piel es, como diríamos en el caso de un conductor eléctrico, quien protege, o sea, un conductor eléctrico forrado, obviamente, ¿no? El PVC o la combinación que tenga el aislante es quien va a proteger que usted tenga un cable con un núcleo en cobre y que no reciba una descarga. Bueno, en el caso de los seres humanos, quien nos protege es la piel. Por lo tanto, tener una piel sin cortaduras o sin una cicatriz o sin una llaga nos mejora nuestra resistencia al paso de la corriente. Mas, sin embargo, si aún así tenemos la piel en buen estado, pero estamos mojados o estamos sudados, aguas, porque sí puede disminuir mucho la resistencia del cuerpo a la conducción de la corriente. Acto seguido vemos esta tabla, que son los efectos del paso de la corriente por el cuerpo humano. Los efectos fisiológicos más comunes de la corriente eléctrica sobre el cuerpo están en función de la magnitud de la corriente. Por eso no me gusta cuando me plantean, bueno, ¿y hasta qué tensión o hasta qué voltaje? No, tenemos que ver cuáles son las magnitudes de corriente, conocer el umbral de percepción y que genera contracción muscular, pérdida de conocimiento, la fibrilación del corazón, el tema del bloqueo de un nervio que pueda provocar una contractura, también la detención del ritmo respiratorio y por último las quemaduras que se producen por la circulación de la corriente, cosa que vamos a ver imágenes un poco quizás para algunas participantes como molestas, pero creo que es importante para ganar en la seriedad que hay que tener a la hora de estar en espacios abiertos. Entonces, dentro de los efectos sobre el cuerpo, fíjense que en esta tabla se muestran la intensidad de la corriente y los efectos que provocan. Hasta 1 miliamper imperceptible para el ser humano. Entre 2 y 3 miliamper, sensación de hormigueo.
Ya cuando hablamos entre 3 y 10 miliamperes, conocemos, los que trabajamos en el medio, que hay inclusive protecciones diferenciales que protegen para que, por ejemplo, un contacto o un tomacorriente, como dicen en otras regiones, puedan dispararse producto de que tenga una protección diferencial previa para evitar que circule corriente de falla por el cuerpo humano. Ahora, entre 10 y 50 miliamperes no es mortal durante un tiempo de exposición pequeño. Entre 50 y 500 miliamperes se aparecen ya las fibrilaciones y quemaduras internas. Esto es grave. Y más de 500, muerte por parálisis de los centros nerviosos. Entonces, decirles a ustedes ahora como receta, bueno, aquellos que son de origen cubano recordarán cuando hablamos de Nixa Viapol, una de las chefs que tenía un programa donde generaba recetas de elaboración de alimentos. No hay receta para la ingeniería. Y de hecho quiero aprovechar para felicitar a todos los del gremio de ingenieros que recientemente se cumplió el Día del Ingeniero en algunos países de Latinoamérica. En ingeniería todo va en función de niveles de valores que son permisibles o no, y también esos valores pueden variar. No es así tan marcado dependiendo del comportamiento de la persona. O sea, no siempre, por eso no se puede tratar como receta. A lo mejor una persona con 10 miliamperes ya tiene daños respiratorios o musculares que lo puedan llevar a la muerte, ¿no? Entonces, aquí para ahondar más en el tema, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué profundizar tanto en esto? Es que realmente es importante generar una conciencia de que el daño por circulación de corriente de rayos en los cuerpos humanos pueden provocar la muerte. En México estaríamos salvando 223 personas anualmente, ¿no?, que ya llegan normalmente al hospital en estado de muerte. Entonces aquí se está representando, por ejemplo, esto es un arriostre de una torre de comunicación, o sea, son unos cables tensores que deben estar puestos a tierra. Por supuesto, ya aquí está representando la varilla o electrodo de puesta a tierra. Y esto que aparece es un eje de coordenadas donde en el eje de las Y aparecen la tensión en volts y en el eje de las X las distancias en metros, ¿no? Y ahí nos da cómo inclusive a partir de la distancia del punto en que usted, o por tensión de contacto, como el dibujo de la izquierda, pueda tener aplicado 80 volts. Si la corriente que estos 80 volts provocan por su cuerpo es mayor de 10 miliamperes o 50 miliamperes, ya peligra. Y lo mismo sucede si usted tiene aplicado una sobretensión entre sus piernas superior a la que pueda resistir su cuerpo a la hora que circule la corriente por él mismo. Digo esto porque además muchas personas utilizan lugares como este, que son retenidas, para tendederos. O sea, está el responsable de atención de una estación de radio y cuando lava su ropa va ahí y la cuelga. Señor, está peligrando su vida, porque si en ese preciso momento se produce una descarga, usted está poniendo una ropa mojada, usted está mojado, ahí puede perder su vida. Entonces son ejemplos de la vida cotidiana que muchos a veces no valoran, la importancia de tomar mínimas precauciones. Ahora viene un video de la peor tragedia del fútbol. Yo voy a mantener silencio porque tiene audio. Sí quisiera aclarar, he participado en licitaciones para protección de
Stadium, y es correcto que instalaciones de este tipo se protejan con pararrayos. No estoy en contra que no se, al contrario, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque se forma una tormenta y donde están los espectadores tiene que estar protegido para que no se produzca una descarga, o sea, que al producirse la descarga, mejor dicho, tenga camino de conducción y no impacte sobre la techumbre o no impacte sobre la pantalla tal cual, sino sobre un elemento captador. Eso es excelente, pero eso no quiere decir de que estemos en condiciones de seguir o continuar el partido. El partido debe suspenderse. Vamos a ver a continuación y espero que sea de agrado para ustedes estas muestras. Straight down onto the pitch here. We can feel it in our commentary box with Shudder as well. Surely they've got to call this off. Mashita is down. We felt Wacha in our commentary box. It's Shudder. We're up in the main stand. And down if we can see it again. Epa, ¿viste el relámpago? Impresionante. Uy, algo pasó. Algo pasó sí. Con un jugador. Ha caído, sí. Yo por eso te decía, Algo mira el relámpago. con un futbolista. Compañeros. Sí, adelante. Compañeros. Sí, lamentable. Al parecer una descarga eléctrica ha caído en el escenario deportivo. Hay un jugador tendido del Sport Águila. Eso es lo que digo. El asistente de Oriente también se retira cojeando, está tendido también, hay varios jugadores que están cojeando, al parecer la descarga ha caído en el terreno de juego y continúa la descarga eléctrica. La ambulancia en este momento se está trasladando. Como pueden ver en el video que acabamos de presentar del partido de fútbol, de hecho hicimos señalizaciones de los puntos en que jugadores fueron dañados o afectados. También pusimos una simulación de la circulación de la corriente entre las piernas de la persona que empezaba a caminar con dificultad o cojeando, como decimos muchas veces. Fíjense que más de un jugador empezaron a caminar con dificultad. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Si la corriente que circuló por ese jugador provocó ya contracciones musculares, esa persona ya tuvo una sensación de contracción producto de la diferencia de potencial que se generó en el terreno y que por lo tanto circuló por él. ¿Por qué no por todos? Bueno, a lo mejor unos están más sudados que el otro, uno tiene daños, uno tiene su calzado en peor estado, o sea, las situaciones pueden ser múltiples. Usted lo que no se puede es arriesgar. Ahí debió, en ese caso que se produzca tormenta, debe suspenderse el partido. Fíjense que se produce la descarga e inclusive la descarga puede ser que no impacte ninguna de las puntas que están en el terreno. Simple y llanamente puede caer hasta 3 kilómetros de distancia y provocar una sobretensión que provoque dicho daño. Ahora vamos a ver los accidentes en zonas de playa. Bueno, entre accidentes de zona de playa, estimados, hay muchísima variedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde la irresponsabilidad va más allá del control. Producto de que estamos en la playa, estamos acompañados porque la playa va asociado a una estancia en arena, a una estancia con tragos, a una estancia con cerveza y todos estamos contentos y ese momento de placer, inclusive familiar, ha generado muertes y momentos muy tristes para familias. De hecho, hace cuestión de 3 años en Vallarta, en una alberca, cayó un rayo y los 2 hijos de un matrimonio
fallecieron. Entonces es cuando decimos, ¿y todo por qué? ¿Cómo se repone el dolor a esa familia? De ninguna forma. Entonces es preferible perder unas horas, porque una tormenta no dura una eternidad, refugiarnos y después reincorporarnos al placer de disfrutar. Vamos a ver una simulación que hicimos en este partido de vóley, así refrescamos un poco la visión y el cielo azul y todo lo que puedan ver, donde se produce un impacto en la luminaria, como vieron, lo simularon, e hicimos un recorrido de cuál puede ser la tensión de paso, producto de que un juego de vóley, las extremidades pueden estar separadas mucho más de 1 metro, y cómo la corriente puede circular por esa persona. Entonces, mucho cuidado con eso. Y a continuación vamos a pasar a las recomendaciones para personas en el apéndice G de la 549, la norma de protección contra descargas atmosféricas mexicana. Recomendaciones de seguridad para personas en caso de tormenta eléctrica. La descarga eléctrica atmosférica, conocida como rayo, es un evento aleatorio e impredecible, es tal cual está esta definición, que también asimismo viene en la IEC 62305. Las víctimas por rayo son una de las principales causas de muerte por fenómenos atmosféricos. La mayoría de los afectados han sido personas que se encontraban en áreas abiertas durante los fenómenos atmosféricos, tales como áreas recreativas, campos deportivos, playas, valles y montañas. Por cada víctima mortal existen al menos 3 personas que sufren secuelas permanentes o de larga duración. En su mayoría presentan afectaciones de pérdida de memoria, trastornos de sueño, irritabilidad, problemas musculares o en articulaciones. La aplicación de las medidas de prevención indicadas en este apéndice ayuda a reducir el riesgo que pueda derivarse de los rayos en las personas. En esas imágenes se muestran los sentidos de circulación de la corriente que hay en el cuerpo humano. Esto es muy conocido en el mundo inclusive de los especialistas en piel, pero no es más que la circulación de la corriente por un elemento no conductor o un elemento aislante como es la piel, y esto mismo se ve reflejado cuando vemos el impacto de un rayo en un campo de golf. Estas formas, y sé que tengo muchos amigos acá en México que son amantes al golf, les exhorto que siempre que se produzcan tormentas vayan a refugiarse a la casa club, por favor, porque sí están en una zona de inmenso peligro. Entonces vamos a ver acá otros efectos conducidos por la corriente de rayo. La cantidad de muertes en el ganado es impresionante. Hace cuestión de yo calculo como 6 años, estando en una empresa que trabajaba, o sea, la empresa DEN, me pidieron ir a una casa, o sea, es en realidad pudiéramos decir una quinta o una hacienda, pero que está aquí en la Ciudad de México, en el Pedregal, de gran extensión, donde tienen un picadero para caballos, para entrenar, y una de las cosas que me pidieron fue porque habían perdido ya un caballo de raza, había muerto. El caballo lo habían dejado en el área de monta de caballo en vez de estar guardado o protegido donde estaban el resto, ¿no? Y resulta ser que ante la tormenta el caballo se asustó y empezó a correr, y producto de una descarga que no cayó en el sitio, sino cayó lejano, al parecer la tensión de paso, usted no puede decirle a un caballo ni a una vaca que se ponga en posición fetal y que se agache, porque las 4 patas, por ergonometría de
del espécimen no las puede poner en un mismo punto. Entonces falleció y los dueños lo que me pedían era que le hiciera una protección para el picadero, o sea, para la zona de monta, y le decía, disculpe, la única opción que tendrían es levantar todo ese terreno, poner una malla de metal debajo y arriba poner una tierra y que esa malla tenga múltiples electrodos, pero una malla bien cerrada para que la tensión de paso entonces se difumine en esa malla, cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista ni técnico ni económico. Por lo tanto, la solución es que ante una descarga o en momento de que se arme una tormenta, todos los caballos deben ir al establo. Es el lugar de verdad donde va a estar protegido bellísima especímenes, porque tenían de unos cuantos caballos hermosos pero muy caros, y por supuesto por eso querían protegerlo. Y lo que hicimos fue proteger el establo y elaborar un protocolo para que las personas que atendían los caballos supieran que en momento de formación de tormenta todos debían estar en el área del establo. Ahora, de igual forma, tenemos esta noticia que fue en Sonora, fue el 26 de agosto del 2018 a las 18:30 horas, donde dicen mueren 2 hombres por la caída del rayo en Sonora, y dicen 2 hombres se resguardan ante una tormenta bajo un árbol de la comunidad de San José Bacún en Sonora, murieron a causa del rayo. Entonces, señores, ahí fíjense 2 personas que perdieron la vida por refugiarse en un lugar inapropiado, donde lo más cercano que fuera una edificación o dentro del coche, como vamos a ver a continuación. Bien, ya como hemos visto, la circulación de la corriente, en el ejemplo que se pone ahí de la madera o cualquier material aislante como es la piel, tienen esa forma de difuminarse porque son corrientes superficiales que van a estar por estos medios que son no buenos conductores. En el caso de que fuera un electrodo, es el gradiente de potencial que vimos en las primeras figuras. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones a tomar ante una tormenta según el apéndice G de la norma mexicana? Bueno, los dispositivos de detección, puede haber desde los dispositivos de detección simples, como es un receptor de radio de AM. Fíjense que plantea la norma: la incidencia de un rayo produce una señal de ruido en la banda de AM, lo que permite identificar la presencia de una tormenta eléctrica. Puede estimarse la cercanía de la tormenta eléctrica mediante la frecuencia con que se perciban las descargas en el radio, o tomando el tiempo que transcurre entre la detección visual del rayo, ¿no?, y cuando se escucha el trueno, o sea, entre relámpago y trueno. Si este tiempo es menor a 30 segundos, la tormenta está cerca. Pero también, como aclara la nota, la distancia a la tormenta eléctrica es de 1 kilómetro por cada 3 segundos transcurridos entre la brillantez del rayo, o sea, el relámpago, y el trueno. O sea que usted, si calcula, ahí puede tener la distancia en kilómetros a que está la tormenta. Espera 2 minutos, vuelve otra vez, porque van a estar de forma sucesiva relámpagos y truenos, y en el próximo relámpago y trueno vuelva a contar y calcule, y se va a dar cuenta. Si le da la distancia más corta, quiere decir que la tormenta se está acercando. Entonces refúgiese, no se ponga a mirar más tiempo la tormenta, porque puede dejar de verla para toda su vida. Entonces, dentro de también hay formas de antes de la tormenta identificar, y esto puede ser indudablemente por otras variantes.
existen plataformas online como la que está de referencia en esta parte de abajo de esta diapositiva, y fíjense que estamos mostrando en el lado derecho el video donde se muestra la actividad que hay en el momento en que se tomó la muestra esto fue el día lunes, y pueden ver las formaciones que hay. Por ejemplo, en el caso de nosotros que visualizamos el mapa de México, cómo hay puntos en la zona central y después por debajo en Centroamérica también. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Hay formas de, antes de la tormenta, prevenir, ¿no? Existen detectores de tormenta, o sea, hay múltiples equipos, dispositivos complejos que se basan en la detección del campo eléctrico. Hay múltiples marcas, no voy a hacer referencia a ninguna. Existen medidores de campo eléctrico que permiten identificar la presencia de tormentas eléctricas cuando sobrepasan el umbral definido. Con esto ya lo que está mandando una señal de que hay un elevado porcentaje de que la tormenta esté en la zona en que usted se encuentra. Existen también localizadores de tormenta en tiempo real y sistemas de detención a través de satelital que son ya muy generalizados, e inclusive hay experiencia en México sobre el tema, y con gusto lo podemos atender. No es el objetivo específico de este webinar, sí en próximo. Y los dispositivos permiten alertar con la suficiente antelación para tomar medidas de seguridad o prevención y buscar el refugio adecuado. Sin embargo, aun cuando la tecnología e instrumentación han demostrado su efectividad, no pueden garantizar la seguridad de las personas, por lo que deben ser usados únicamente como instrumentos de ayuda para la etapa inicial y final de la tormenta eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir la información de la norma? Que el mejor de los equipos que le propongan, la función es esta. Es un dispositivo detector de la formación de un campo eléctrico que va a provocar una tormenta, y que solo con eso usted emita se emite una señal de alarma que puede avisar para que las personas se refugien. Por ejemplo, en un campo de golf. El campo de golf, hay quien ha querido proteger el campo de golf sembrando pararrayos en diferentes árboles. Señores, eso de veras, con todo respeto, técnicamente no es una solución. La solución es poner un detector de tormenta y proteger la casa club con pararrayos, de forma tal que cuando se prevé o se detecta la formación de la tormenta, emitir una alarma sonora para que todos los jugadores se refugien y vayan a la casa club, donde ahí echen su drinking, jueguen un dominó, jueguen lo que estimen, ¿no? Pero estén protegidos. Pasó el peligro de la tormenta, volvemos a dar el aviso y se reincorporan aquellos que quieran seguir el partido o seguir ganando hoyos. El que no, y ya vio que la vida es saludable también tomando, seguirá en el bar. ¿Bien? Entonces, durante la tormenta, las medidas de protección en interiores. Bueno, está evitar salir al exterior y alejarse de puertas y ventanas. Cerrar ventanas, cortinas y persianas. No es que al usted cerrar la ventana, ¿no?, el vidrio, que sí es un material aislante, provoque que no le entre, ¿no? El rayo en muy pocas ocasiones han entrado internamente al hogar, porque normalmente se impactan o en el techo, o si es una edificación alta, como vimos en el webinar pasado, en los laterales. Pero es por un tema de no estar cerca de estos elementos que lo ponen en contacto con el exterior. Evitar caminar sobre suelos húmedos o con calzado mojado. Esto, señores, es fatal. Evitar el uso de equipo eléctrico o
teléfono alámbrico. Señores, en el momento de la tormenta no es para estar usando ningún equipo al cual le llegue bien energía eléctrica por medio alámbrica. ¿Por qué? Porque simple y llanamente una sobretensión que pueda producirse en la red puede romper el aislamiento, que ya lo definimos en otro curso, y dañar a la persona, o producirse una descarga o un salto, una chispa, y provocar un incendio, etcétera. Entonces, si usted quiere estar actualizado en la tormenta, entonces a través de un radio inalámbrico de batería, sintonice y téngalo puesto en un lugar que no tiene que estar encima de usted. Evitar contacto con todo objeto metálico, aparatos eléctricos, marcos de ventanas, incluyendo tuberías metálicas. Si no tiene ninguna protección contra sobretensiones eléctricas, es conveniente desconectar los equipos electrónicos, incluyendo las conexiones por línea telefónica o por servicio de cable. Señores, muchas veces ante las descargas atmosféricas, las pantallas de televisión, inclusive, no ha llegado una sobretensión por la red de energía y se produce un impacto de la descarga en la antena, y entonces entra por el cable, bien, de coaxial, una sobretensión que daña la entrada de señal, aunque la fuente del televisor esté en perfecto estado. Entonces, es esto importante. Si usted quiere seguir disfrutando de los servicios, ponga entonces supresores de sobretensión en la red de energía y en la red de datos, que de hecho los convido que próximamente, con el itinerario que tenemos ya publicado en el canal de los próximos webinars, va a haber uno impartido por el ingeniero Nay Pomares sobre supresores de sobretensión en redes de voz y datos. Y durante la tormenta, las medidas de protección en exteriores. Primero, evitar correr para escapar de la tormenta. No va a escapar de la tormenta, lo que va a escapar de la vida, porque puede producirse que ante usted estar corriendo, y más si es de estatura como que supere los 1,70, va a dar pasos muy superiores a 1 metro y va a estar sometido a tensión de paso que le pueden dañar su vida o generar una secuela, como vieron en el partido de fútbol. Buscar refugio, si es posible, al interior del edificio más cercano. Evitar refugiarse debajo de una torre metálica. Ese es el peor de los lugares. Bien, en un bosque, evitar refugiarse debajo de un árbol aislado. O sea, si usted en un área abierta hay un mega árbol con un follaje esplendoroso, para no mojarse, por favor, mójese y busque una posición como hincado, como se dice por acá, o en cuclilla, como decimos en otras regiones, de forma tal que usted esté con las piernas unidas y en una posición de curvatura que le permita el disminuir la posibilidad de tensión de paso. Evitar estar cerca de estructuras como torres, árboles, cercas metálicas, líneas telefónicas o cables de alta tensión o media tensión u objetivos metálicos. Ahí aparecen diferentes fotos donde se muestra inclusive en un árbol cómo fue impactado el sentido de circulación de la corriente y cómo aún queda el centro del árbol encendido, ¿no? Producto de la energía del rayo. Bien. Ahora, en el caso de encontrarse en exteriores también, si está en una zona de jardín o campo abierto, cosa muy común, los amigos que tenemos en la región de la Florida que me consultaban y que me pedían que le diera mis criterios, indudablemente en la Florida, si algo hermoso tiene la región, es que en las casas la gran mayoría tienen sus patios con alberca o zona para jugar. Bueno,
si de veras no hay una zona donde usted protegerse o alguna estructura, una palapa que tenga piso cerámico o algo así donde pueda usted permanecer de pie o sentado pero protegido, debe colocarse de rodillas, doblarse hacia adelante y poner manos en las rodillas para evitar la posición de estar erguido. Bien, evitar contacto con el agua. Si se encuentra en la alberca o en la orilla del mar, debe salir inmediatamente y buscar un refugio. No hay otra opción, ni así tenga traje de baño, de buzo, lo que usted quiera. Tiene que salir del agua. Evitar estar cerca del sistema de pararrayos, de las puntas o terminales aéreas, los cables que forman la malla en azoteas o los conductores de bajadas y electrodos de puesta a tierra. O sea, tiene que estar alejado de cualquier elemento captador de bajada o sistema de puesta a tierra. Y como cuarto están los vehículos, constituyen un excelente refugio. Se debe permanecer dentro del automóvil, evitando tener algún contacto con el material o las partes metálicas del automóvil. ¿Por qué? Porque es que pasa a ser una jaula de Faraday y usted no tendrá daño ni influencias de campos magnéticos al circular la corriente por el chasis del mismo. Y vamos a ver ahora, para terminar este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué una jaula de Faraday es la mejor protección? ¿No? Y insistimos en que de veras visiten y vean los webinars anteriores o los videos que están en la página de cursos sobre el tema de la jaula de Faraday, el método del ángulo y el método de la malla. Y vamos a ver este pequeño video final de la presentación. Si se fijan, aquí entre los dos elementos se está produciendo una interacción de conducción, pero como la persona tiene un traje de jaula de Faraday, no recibe daño alguno a su vida. Un rayo puede alcanzar 100,000 y con esto terminamos este webinar. El objetivo, como dije desde la invitación que fue publicada, esto llegó a nuestra canal a partir de solicitudes que hicieron varios colegas debido a que hace 2 semanas, o sea, en la misma que se tomó en Querétaro, esas descargas atmosféricas, amigos y que son arquitectos, que otros ingenieros, otros de otras ramas del saber, que viven en la Florida, me contactaron como diciendo, como si fuera yo mago, oye, ¿qué está pasando que hay tantas descargas atmosféricas? ¿Y qué hacer ante una descarga? ¿Es seguro que yo siga en el jardín? Porque de veras tú sabes que vivimos siempre en el patio, algo muy común en la zona. Y le dije, para nada. Y dice, ¿y por qué no nos hablas de eso? De igual forma, colegas que ojalá hayan logrado conectarse de la isla de Cuba, a los cuales a todos les mando un gran saludo, me hablaban de que qué está pasando, que están cayendo pero rayos, centellas, las lluvias están siendo muy fuertes, inclusive fuera de época. Y miren lo que acaba de suceder aquí en nuestro amado México, en la Ciudad de México en el día lunes, ¿no? Que lo pudimos utilizar como muestra, ¿no? Y bueno, indudablemente, aunque debido al confinamiento, a la disminución de gases y a la disminución de contaminantes que producto de esta pandemia, el mundo, el clima cambió. Ya es
Se podrá recuperar la capa de ozono, como dicen, se podrán recuperar muchas cosas, mas sin embargo la actividad de rayos por kilómetro cuadrado va a ser un tema que vamos a abordar con colaboración de otros colegas del gremio que han ofrecido información. Está caótica, o sea, la cantidad de descargas es fuertísima, los aumentos de temperatura que están pronosticados de hasta 50 grados en la zona del Caribe y Cancún en específico, fue una publicación del Instituto de Meteorología, hacen de que la evaporación sea acelerada, la formación de nubes tipo nimbus para que se produzcan descargas también, y por eso no hay de otra que protegerse y tener disciplina. Quisiera, antes de despedirnos, agradecer al equipo, nuestro equipo de ingeniería, de veras a la paciencia que siempre tiene la ingeniera Irma Gómez para estar al tanto de todo fenómeno meteorológico y grabarlo, que fue en este caso en Querétaro, al ingeniero Nay por todo lo que nos apoya en la elaboración del webinar, y de veras eso demuestra una vez más que con ustedes estando ahí, la participación de otros colegas y trabajando en equipo, siempre se puede transmitir e entregar conocimiento, no a cambio de la espera de algo, sino a cambio del placer de compartirlo. De veras, les agradezco el que estuvieran conectados. A los que no se han suscrito al canal, les agradezco también que se suscriban al canal, y nos vemos el próximo viernes. Cada viernes estaremos, como ustedes saben, tocando un tema de interés. Y por último, todos los que participaron, que no son de la zona de central de México, por favor, que no sean de la Ciudad de México, que sean nuevos, que se incorporan, mándenos un correo, ahí tienen los datos, y de forma tal de poderlos identificar y poderlos ayudar en cualquier duda o cualquier soporte técnico que tengan que requerir. Muchas gracias nuevamente, es un placer, y que la salud esté con todos en estos momentos, que es lo fundamental. Gracias, muchas gracias.